Buenas tardes, iglesia. Dios te bendice. Qué privilegio poder estar con ustedes en este 12º aniversario. Una bendición. Muchas gracias, Pastor Edwin, Pastora Nora, por reincidir en confiar en mí para estar compartiendo una palabra en este tiempo tan especial. Y me gustó el lema de este aniversario, sobrevivientes. Y un sobreviviente es alguien que se sobrepone a una situación difícil. Y cuando yo veía este texto, la primero que me vino fue la experiencia de Jonás. Jonás está recibiendo una palabra de juicio para una ciudad. Y empecé a pensar en esto y el Espíritu me sacó la mirada y me llevó a verlo, no tanto el juicio, sino a ver que Jonás mismo era un sobreviviente de sí mismo. Por favor, acompáñame al libro de Jonás, al capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, le dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo. Temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez.
Iglesia, lo primero que quiero decirte es que hay una palabra de Dios. En el verso 1 dice que vino una palabra de Dios sobre Jonás. Iglesia, hay una palabra de Dios para tu vida. Yo sé que tenés palabra de Dios. Soy testigo de que tenés palabra de Dios. Jonás tenía una palabra de Dios y dice que se levantó y se fue. Pero, decí conmigo allí en tu casa, pero, ¿sabes? Jonás hace un cambio de sentido y en vez de dirigirse al propósito que le marcaba la palabra de Dios, Jonás se dirigió hacia el otro lado. Jonás tenía que ir a Nínive, tenía que subir a Nínive. Él estaba en una ciudad y para ir a Nínive tenía que ascender una montaña. Pero él bajó hasta la costa. Jonás tomó la decisión de irse a Tarsis, lo que sería España, lo que sería el fin del mundo para ese tiempo. Él decidió irse hacia el otro lado. Él comienza un descenso. En vez de subir a Nínive, él desciende, luego desciende al barco. Dice algo interesantísimo el verso 3. Dice que Jonás pagó su pasaje. Él sacó dinero y compró un boleto. Hubo un costo que Jonás pagó para hacer este viaje. Y dice que lo estaba haciendo huyendo del Señor. Él estaba huyendo de la palabra que había recibido. Y yo entiendo esto. Porque muchas veces cuando Dios nos habla, esa palabra no nos gusta. Seguramente Jonás tenía expectativas distintas. Si uno va viendo en el avance del libro de Jonás, en los últimos capítulos, uno ve que Jonás declara que él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Y él no quería esto. Jonás tenía otros planes. Él tenía una idea que consideraba mejor que la idea de Dios. Él está huyendo de la palabra que Dios le da porque no le gustó. ¿Recibiste una palabra de Dios que no te gustara? ¿Dios te dijo algo que no te gustó? Por ejemplo, cuando Dios te haya dicho, perdoná. ¿A quién le gusta perdonar? Solo te gusta perdonar cuando ves el fruto del perdón. Perdoná. Soltá perdón. Hay cosas que Dios nos dice y no nos gustan. Hay veces Dios te dice, ofrendá tal cosa. Y no te gusta. Vos tenías otros planes para esos recursos y no te gustan. Muchas veces Dios nos habla y lo que Dios nos dice no nos gusta. Porque nos implica ascender. Es más fácil descender que ascender. Ascender implica esfuerzo. Jonás se esforzó en descender. Él desciende hasta la costa. Y en el barco desciende una vez más. Pero el plan de Dios es que él ascienda. Por eso el verso 4 dice, pero Dios. Hubo un pero de Jonás. Hay una palabra de Dios, hay un pero de Jonás y un cambio de sentido. Pero en el verso 4, pero Dios. ¿Sabe? Dios está empecinado en que su bendición alcance tu vida. Iglesia, Dios está empecinado en bendecirte. Dios está empecinado en cumplir su propósito en tu vida. Al igual que con Jonás, Dios pone peros. Dios dice, pero Dios hizo que venga un viento y se arme una tormenta que azotaba aquel barco. El verso 5 dice que los marineros estaban aterrados y empezaron a trabajar para aliviar la situación. Cada uno comenzó a clamar a sus dioses y empezaron a aligerar las cargas del barco. ¿Y Jonás qué hacía? Jonás, en cambio, había bajado al fondo.
Decí conmigo, bajado al fondo. Jonás había bajado al fondo de la nave para acostarse. Imagínate este cuadro. Están todos trabajando, tratando de salvar la nave y sus vidas. Pero Jonás se acuesta y dice que había bajado al fondo y dormía profundamente. Decí conmigo, profundamente. En esto viene el capitán del barco y le dice algo maravilloso. Le dice a Jonás, levántate, clama a tu Dios. A ver, escúchenme, ¿tiene sentido esto? ¿Quién es el profeta? ¿El capitán del barco o Jonás? ¿Quién es el que tiene una relación con Dios, que Dios le habla? ¿El capitán del barco o Jonás? ¿Quién es el que sabe que necesita hablar con Dios? ¿El capitán del barco o Jonás? Pero aquí tenemos que un impío, un incrédulo, le dice a Jonás con total acierto lo que tiene que hacer. ¡Levántate! Y clama a Dios. Ponete a orar, Jonás. Lo que tenés que hacer es ponerte a orar. Los marineros sabían que Jonás necesitaba orar. Después de esto hay una cuestión así muy rara. Así los marineros hacen un sorteo para ver qué estaba pasando. Y el sorteo cae sobre Jonás. Y entonces lo increpan a Jonás y le dicen, ¿qué está pasando acá? Decinos qué pasa. Y ahí Jonás les revela que él es profeta de Dios, del Dios que creó el cielo, la tierra, el mar. Y los marineros se entran a desesperar, porque se dan cuenta de que aquí hay un conflicto. Y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y Jonás dice algo totalmente increíble. La solución de Jonás es, tómenme y láncenme al mar. ¿Cómo? Jonás le está diciendo, mátenme. Están en el medio del mar. Jonás está tentando contra su vida. Tómenme y láncenme al mar. Los marineros no quieren hacer esto, se oponen, se esfuerzan en remar, en tratar de ganarle a la tormenta, pero no lo consiguen. Y entonces estos marineros paganos, incrédulos, ¿sabes lo que hacen? Dice así el verso 14, entonces clamaron al Señor. ¿Sabe? Estos marineros que no eran del pueblo de Dios, que eran paganos, se ponen a orarle al Dios del cielo y de la tierra. Lo que antes le había dicho el capitán del barco a Jonás y no quiso hacer, ahora los marineros comienzan a hacerlo y le piden a Dios por sus vidas. Le piden a Dios que no quieren hacer lo que Jonás dice, porque no quieren ser responsables de esto. Mira, es una locura que un impío a veces tenga más revelación que un profeta. Pero el enojo de Jonás hace que aún desprecie la revelación que tiene su entorno. Dice que así lo tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. ¿Saben? Cuando uno lee esta historia, en la primera impresión parecería que la tormenta es un castigo o un juicio contra Jonás. Pero permíteme decirte que la tormenta está a favor de Jonás. Esta tormenta no está en contra de Jonás. Dios no está en contra de Jonás. Dios está a favor de él. Quizás estés viviendo en este tiempo algunas situaciones contrarias. Algunas cosas que parecieran que están en tu contra. Hay cosas que vivimos que parecieran que están en contra de la iglesia. Pero Dios mueve todas las cosas a nuestro favor.
Dios está a nuestro favor. Yo vengo a decirte, iglesia, de parte de Dios, que Él está a tu favor, que aún las circunstancias adversas están a tu favor. Dios no está luchando contra vos, como Dios no está luchando contra Jonás. Dios está tratando de direccionar a Jonás con la tormenta, con el capitán, con los marineros, a que él se vuelva a su propósito. Dios sigue procurando el bien de Jonás, como Dios está procurando tu bien y el mío. Sabes, en tiempos de juicios, a veces cometemos el error de juzgar según nuestro razonamiento, según nuestras emociones, y nos olvidamos de hacer lo que Jonás se olvidó de hacer o no quiso hacer, y es consultar a Dios. A veces juzgamos según las apariencias, juzgamos como juzgan los demás, como juzga la sociedad, pero nos olvidamos de consultar el juicio de Dios. Dios busca la obediencia de Jonás, porque el obedecer a Dios es nuestro bien. Dios busca que Jonás le obedezca porque su plan es de bendición y de bien para él. Es mucho mejor el plan de Dios que el tuyo. Mi hermano, no sé qué estás planeando, qué estás pensando en este tiempo, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Ahora, qué locura. Jonás insiste con que lo tiren al mar hasta que allí lo tiran. Y cuando lo tiran al mar, el mar se calma. Y uno dice, ¿se terminó el enojo contra Jonás? No, ¿sabés lo que pasó? Se activó la respuesta a la oración de la tripulación. ¿Sabés? La tripulación había clamado a Dios y había cesado el propósito de la tormenta de convencer a Jonás de regresar. ¿Y no es juicio? No. ¿Sabes por qué no? Porque dice el verso 17, el Señor por su parte. Mira, esto es motivación, esto inicia una vez más en Dios por su parte. El Señor por su parte dispuso un enorme pez. ¿Sabes? Dios tenía preparado un pez que rescatara a Jonás del mar. El plan de Jonás era que lo mataran. Es un plan suicida, pero el plan de Dios siempre es un rescate. El plan de Dios siempre es una nueva oportunidad. Dios le dio la oportunidad de obedecer. Dios le dio la oportunidad con la tormenta de que se volvieran. Dios le recordó que tenía que arrepentirse y clamar a Dios, tenía que orar. Pero Jonás desperdició todas esas oportunidades. Y la respuesta de Dios es una nueva oportunidad para él. ¿Sabes? Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida. No importa cuántas veces desobedeciste, cuántas veces te equivocaste, cuántas veces hiciste al revés de lo que la palabra de Dios te aconsejó. No importa cuántas veces hiciste al revés que el consejo que te dieron tus pastores. Hoy hay una nueva oportunidad de Dios para vos. Dios envía un pez que se traga a Jonás y lo tiene allí en el vientre 3 días. 3 días. Dice Jonás capítulo 2, verso 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¡Por fin! Decí conmigo, ¡por fin! Jonás oró 3 días. Estuvo allí en el vientre del pez. Pero cuando Jonás oró, Dios estaba atento a su oración. Y Dios tenía respuesta para él.
Mira, si estás hoy con vida, todavía puedes orar. No importa lo que pasó hasta aquí. No importa qué mal, qué difícil esté la situación, todavía podés orar. Todavía tenés la oportunidad de orar. No importa cuántas veces te negaste a obedecer a Dios. Si hoy estás con vida, tenés la oportunidad de alinearte al plan de Dios, porque su plan es de bendición. Dice la Biblia que cuando Jonás oró, el pez lo lleva de regreso a la playa y lo vomita en tierra firme. ¿Sabes? Jonás pagó un pasaje para alejarse de la voluntad de Dios. Pero el gran pez ahora lo lleva gratis de retorno a la playa de inicio. El pez lo lleva all inclusive. Jonás no tiene que pagar nada. No, a ver, entiéndanme bien, no estoy pensando de que el pez era un crucero de lujo. No, yo me imagino que no habrá sido tan cómodo, pero de una cosa estoy seguro, el pez fue muchísimo más cómodo que ahogarse en el fondo del mar. Ese era el plan de Jonás. ¿Sabes? Los planes de Dios, aunque te parezcan que no son del todo cómodos, siempre son mejores que los tuyos. El plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Cuando vos te movés para cumplir una palabra de Dios, cuando vos te determinás a alinearte a la voluntad de Dios, entonces tenés todo a tu favor. Aún aquellas cosas que no sabías que existían. Estoy seguro que Jonás no sabía que existía un pez que lo pudiera tragar y trasladar de camino de regreso a la playa. Sin embargo, Dios tiene siempre un plan para llevarnos hasta el propósito. Jonás, capítulo 3, verso 1 al 3, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato de Dios. ¿Sabes? Vos y yo podríamos decir que Jonás está en el lugar donde empezó. ¡No! Decí conmigo, no. Jonás estaba en esa playa determinado a hacer lo opuesto a lo que Dios quería. Y ahora está en esa misma playa. Pero el plan de Dios no cambió. Lo que sí está cambiando es su actitud, es su disposición. Jonás está cambiando. ¿Sabes? Las situaciones difíciles, las adversidades que enfrentamos y que muchas veces generamos son una herramienta para moldear nuestro carácter. ¿Sabes? Estoy convencido de que esa tormenta la generó Jonás. La Biblia dice que Dios mandó el viento, que se formó la tormenta, pero esa tormenta tenía un propósito y era corregir a Jonás. ¿Sabes? Hay cosas que quizás estás viviendo en estos días que son herramientas de Dios para corregir decisiones que no están alineadas a su plan. Este es un tiempo para orar. Este es un tiempo para consultar a Dios cada decisión. Este es un tiempo para dejarnos guiar. Este es un tiempo para no renunciar a ninguna de las palabras que Dios nos ha dado. Vuelvo a preguntarte como al principio, ¿qué es lo que te ha estado hablando Dios? ¿Qué es lo que Dios te viene diciendo? Sabes, muchas veces las circunstancias parecen estar en nuestra contra, pero no es así, porque Dios está a nuestro favor. ¿Por qué te hablo de esto, iglesia? Hoy es un día de celebración,
Hoy es un día de fiesta. ¿Por qué te hablo de esto? Vengo a recordarte algunas cosas. Vengo a recordarte que la palabra de Dios sobre tu vida no cambia. Que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que si Dios te dio una palabra es sí y amén. Y que si estás con vida, estás con tiempo de alinearte a la palabra de Dios. No importa cuántas veces decidiste mal, hoy tenés la oportunidad de decidir de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a esa palabra que recibiste. En segundo lugar, quiero decirte que si venís demorando algunas obediencias personales, hoy es tiempo de acortar el camino. ¿Sabes? La rebeldía de Jonás, el enojo de Jonás, le llevó a desperdiciar tiempo. Desperdició el tiempo de un viaje de ida en barco y el de regreso en pez. Desperdició la oportunidad del consejo del capitán. Desperdició la oportunidad de la confrontación de los marineros. Pensá conmigo un segundo, ¿qué hubiera pasado si Jonás hubiera parado sobre esa barca? Y cuando los marineros le dicen, ¿qué vamos a hacer, Jonás? ¿Qué tenemos que hacer? Jonás hubiera levantado y hubiera declarado palabra de Dios. Lo que oró en el vientre del pez, lo hubiera orado en la cubierta del barco y habría traído calma sobre el mar y habría tenido la oportunidad de un regreso a casa varios días antes. Quizás vos y yo estamos enfrentando algunas tormentas que se calmarían si en vez de meterle fuerza como los marineros a los remos, oráramos. ¿Sabes? Este es un tiempo para orar. No es un tiempo para meterle fuerza. ¿Sabes? En estos días pareciera que todo es más difícil, todo está más trabado, todo es más complicado y pareciera que uno tiene que meterle más fuerza. Pero lo que necesito es meterle oración, meterle revelación, alinear cada decisión a la voluntad de Dios. Quizás este tiempo intenso necesitas seguir un buen consejo, el consejo del capitán. Ponete a orar. Te lo digo una vez más, ponete a orar. Ese es un tiempo de alinear nuestro pensamiento, de alinear nuestras emociones al plan de Dios. ¿Sabes? Hoy hace 415 días que los pastores del Redentor estamos orando de manera interrumpida. Todas las mañanas nos levantamos a orar. Y los fines de semana todos los varones del Redentor nos juntamos a través de videollamada a orar. Es tiempo de que oremos. Las mujeres se están juntando también un día a la semana a orar. ¿Sabes? Quizás, dije muchos quizás recién, quizás esto, quizás aquello. Permitidme cerrar esta palabra con algo que estoy seguro, bien seguro. Permitidme decirte algo que estoy muy seguro, y es Romanos 8, 28. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amada iglesia, Dios dispone el bien para tu vida. Dios tiene planes de bendición para vos. Lo que necesitamos es creer a su palabra y aunque no la entendamos, obedecerla, dejarnos guiar por Dios. Este es un tiempo, iglesia, de estar íntimamente conectados al Padre. Este es un tiempo de ser sensible a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. En segundo lugar, estoy seguro, bien seguro, muy seguro de lo que dice el Salmo 138,
Verso 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Sabes? Dios nunca te abandona. Ni aun en nuestras rebeldías, Dios se mueve en nuestra contra. Aun las cosas que Dios permite, que se nos muestran contrarias como una tormenta, están a nuestro favor y son para nuestro bien. A veces puedes sentirte que un enorme pez te tragó, que un sistema te traga. Pero ¿sabes? Dios vuelve en bendición todas las cosas que vienen para tu vida cuando te alineas a Él. Iglesia, tenés todo a tu favor. Amada iglesia, tenés todo a tu favor. Deja de creer las amenazas del enemigo. Este es un tiempo para disfrutar el favor de Dios. Es tiempo para alinear nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestros deseos, o sea, nuestros planes, al plan de Dios. Porque Él nunca se equivoca. Dios preparó todo para tu bien. Dios está a nuestro favor. Iglesia, Dios cumplirá todo lo que te dijo. Dios cumplirá cada una de las palabras que te dijo y aún cumplirá cada una de las palabras que trae y añade sobre vos. Este es un tiempo para ser obediente a Dios, pero es un tiempo también para ser sensible y receptivo a la palabra de Dios. Este es un tiempo en el cual Dios deja mover su poder, manifiesta su gloria en favor de aquellos que le amamos. Este es un tiempo donde Dios se muestra a través tuyo, si estás dispuesto a creer y a obedecer su palabra. Amada iglesia, feliz 12 años. La paz de Dios venga sobre cada uno de ustedes y la revelación del Padre, la voz del Espíritu Santo, sea la guía permanente de cada decisión, de cada uno de nuestros días. Dios les bendice. Tremendo.